Pues hola, yo soy Liven Svart. A la beca Colaboración de Bilbao te presento el proyecto Fuego sobre la espontaneidad programada de la palabra, que era anteriormente mi TCM, bueno, lo sigue siendo, pero ya está entregado, el cual lo dirigió Sayo Olmo y trata sobre las posibilidades performativas del texto predictivo de los teléfonos móviles. El texto predictivo no es más que las tres opciones que aparecen cuando estás redactando en tu teléfono móvil. También lo han incluido recientemente en versiones más avanzadas de ordenador, pero en principio en lo que baso mi práctica es en este objeto que nos acompaña cada vez más, que de hecho en los últimos estudios de Telefónica se habla de que las personas cada vez son más propensas a tener miedo a salir sin él. Entonces, en esta situación en la cual nos sentimos un poco cyborgs, en las cuales estamos propensos a esa herramienta de comunicación sin la que nos sentimos desprotegidos, ¿no? Pues en esa situación de cómo nos comunicamos mediante la máquina es en lo que baso mi trabajo. Generando como situaciones en las cuales yo improviso o genero situaciones entre diferentes personas en las que interactúan mediante el texto predictivo, dialogando entre ellas utilizándolo o utilizando de una forma escénica, de tal manera que lo empleamos de una manera en la cual volvemos a aprender el lenguaje en la medida de la máquina, en la manera en la cual quienes han programado esas máquinas entienden que es el lenguaje más común y entienden que es la ruta a seguir por un lenguaje cotidiano. Y entonces lo que intento es generar estas situaciones en las cuales interactuamos mediante la máquina, en las cuales he llamado el catálogo usar en caso de performance, las cuales se incluyen 26 acciones de la Q usando el teclado QWERTY, incluye todas las acciones de la Q a la M, y de esta manera pues, se generan como diferentes escenarios en los cuales yo hago una serie de instrucciones un poco al modo de los poemas instrucciones de Yoko Ono, porque en cierto modo pues, yo juego con el lenguaje, juego con que sea un poco juguetón en cierto modo, pero en ciertos modos también tiene un punto de sátira o en los cuales yo eso ubico dónde van a estar quienes actúan, dónde van a estar el público, en caso de que se registre, cómo se va a registrar. Y en general, pues a medida que he ido experimentando con la herramienta, me he ido encontrando con que es una herramienta compleja, que no termino de entender la función que podría tener detrás o las intenciones, aunque en un principio sí que me dejé llevar por un pensamiento de que estas herramientas están muy optimizadas para los empresarios, porque a medida que lo iba utilizando, las primeras opciones que aparecían eran palabras como facturación, te envío el correo electrónico para la reunión de mañana. Entonces, realmente, pues también basándome en la publicidad que existe en los teléfonos móviles, me iba fijando en que podrían estar pensados como para ser el mejor amigo del empresario, por los eslogans que se utilizan, como un ordenador en tu bolsillo, mucho más que un teléfono móvil. Pero sí que me he ido dando cuenta que igual eso no era tan preciso, precisamente por el hecho de que actualmente, posiblemente también debido a la pandemia, se tiene esta idea de que el móvil es lo que nos acerca. El móvil es para todos, el móvil es con lo que vas a editar el vídeo de 30 segundos que vas a subir en TikTok haciendo un baile. Es un poco ese tipo de cuestiones que como el usuario del móvil está mutando, ¿no? Y tiene que estar cada vez más especializado para todo el mundo. Entonces, esa democracia digamos, democracia tecnológica, en la cual pues, incluso quien menos tiene sí que quiere tener un teléfono, es lo que me interesa en cuanto a cómo nos estamos acercando a la tecnología
y como igual, como lo menciona Donna Haraway, igual nos estamos convirtiendo un poco en unos cyborgs, los cuales ya tenemos como nuestros propios dispositivos. Y en este tipo de cuestiones es en las que estoy metida en este proyecto. Estoy analizando Google Words, que es el principal teclado que solemos utilizar en los teléfonos móviles, ya que muchas compañías chinas ellos tienen su propio texto predictivo para el chino, pero para traerlo a Europa suele delegar en Android y Android suele instalar de por sí el Google Words. Y el Google Words sí que tiene estas cosas que te hacen pensar inmediatamente cuando lo utilizas en Silicon Valley y en los tipos de programadores que hay allí. Cuando lo he utilizado en euskera, por ejemplo, que Google Words te lo permite, se nota que no tiene ningún vocabulario añadido, que lo que tiene metido son un montón de textos como el machine learning previo que ha realizado pues este algoritmo. Se ha basado únicamente pues, en textos sobre copyright y demás cuestiones. Y entonces el texto predictivo en euskera es bastante curioso, precisamente por eso, porque se han basado en textos bastante jurídicos y así. Y sí que me parece que quienes lo han programado tienen mucho que ver. He estado investigando diferentes programadores que están desarrollando proyectos en Python en torno al texto predictivo, y sus referentes suelen ser literarios, lo cual es bastante curioso porque yo creo que más los referentes que utilizaban Google Words me parecían eso, que pueden ser textos jurídicos o su propio vocabulario que consideraban importante, que tenía más que ver con un ámbito empresarial y de qué pensaban ellos que iba a ser lo más frecuente que iban a utilizar las personas para comunicarse. Y al mismo tiempo, en este punto en el que puede parecer como muy empresarial, a veces tiene puntos en los que son como muy cotidianos. Y una de las frases principales que salió en otros proyectos dentro de este gran proyecto de Ese Fuego, que se llama Aforismos de la máquina, pues son pues, una recopilación de 100, aunque bueno, se va aumentando porque yo dedico al menos un rato al día a utilizar el texto predictivo. Las frases que acabo como atesorando, ¿no?, de esta tecnología o de lo que intento comprender de ella, intentando pensar que no soy humana y que entiendo por primera vez el lenguaje. Por ejemplo, una de las frases que atesoro es «recuerda el día de hoy», que es una frase que genera una máquina. Y entonces de pronto te encuentras con una frase generada por la máquina que te emociona. Y entonces dices, wow, ¿qué hay aquí, no? ¿Con qué estamos trabajando? Pues la verdad es que la primera conclusión a la que estaba llegando era precisamente esta que podría ser como una herramienta solo para empresarios, pero lo que me estoy empezando a dar cuenta, por un lado, es que el texto es esencialmente contexto. Es como una de las primeras conclusiones que he llegado al llegar al final del TFM, y yo creo que bueno, es una de las partes que me llevo también para la conclusión en este proyecto. Pero yo creo que hacia dónde va a ir es más bien a intentar pensar en cómo es una identidad generada por los seres humanos que tiene mucho de nosotros, pero que podremos como encontrarnos con ella mediante estas interfaces, ¿no?, como es el teclado del teléfono móvil. Y no sé, me gustaría pensar que en algún punto se independizarán de nosotros, ¿no? Es como un poco, realmente también últimamente estoy leyendo mucho ciencia ficción, estoy leyendo a Ursula K. Le Guin, y entonces a veces no puedo evitar como influenciarme de ello, ¿no?, de pensar estas posibilidades desde lo especulativo, de pensar en estas nuevas inteligencias acorporales, en cierto modo. Es que a mí me emocionó cuando encontré la frase de «recuerda el día de hoy», porque me pareció como emotiva, ¿no?, porque al fin y al cabo apelar a la memoria cuando precisamente el algoritmo pues recuerda qué palabras has usado, pero no tiene como una emotividad para decir hoy es un día importante, ¿no? Entonces, bueno, hay otras muchas frases que no tienen ningún sentido dentro de ese aforismo, pero
Sí que encontrar cosas que te pueden emocionar dentro de una máquina es bonito. En general lo que intento es generar unas tecnologías blandas que nos permitan que no caigamos en piscinas infinitas, que si terminemos de nadar en este universo de grandes estímulos para finalmente poder desconectar y estar presentes como lo estamos ahora mismo.